Bien, ahora vamos a ver un ejercicio de aplicación de cálculo de rumbo y se nos pide que se determine los rumbos en base a los ángulos internos corregidos y se nos proporcionan los siguientes datos. Para el vértice 1, el ángulo interno corresponde a 49 grados, 5 minutos, 3 segundos. En el caso del vértice 2, lo que se determinó fue el ángulo de deflexión. Y recordando qué es el ángulo de deflexión, bueno, es el ángulo que se forma en un cambio de trayectoria. Dígase, si ustedes vienen levantando esa línea y tuvieron un giro o un cambio hacia otra posición, se genera un ángulo y ese ángulo que se genera es lo que se denomina ángulo de deflexión. Entonces, viene levantando así de 1 a 2, de 2 a 3. En el caso del ángulo 3 fue medido de forma interna. El ángulo 4 nuevamente fue levantado con un ángulo de deflexión. Y el ángulo 5 corresponde a el ángulo externo al vértice. Pero se nos pide que calculemos los rumbos en base a los ángulos internos. Dígase que en el vértice 5, el que tenemos aquí de amarillo es el que vamos a determinar. Bien. También se nos da como dato un rumbo conocido y se nos dice que el rumbo estando en el vértice 4, viendo hacia el vértice 5, es sur 35 grados oeste. El primer paso consiste en determinar los ángulos internos. De los ángulos internos solamente contábamos con el vértice 1 y 3. Entonces, en el caso del ángulo de deflexión, como ustedes saben, si esa línea se hubiese proyectado más para acá, el ángulo que se forma entre esa línea es un ángulo llano, dígase 180 grados. Entonces, si yo giré la línea, el ángulo que se me va a formar acá, ese de ese pedacito, vendría siendo 180 menos el ángulo de deflexión. Entonces, el ángulo del vértice 2 sería 180 grados menos 80 grados. El ángulo para el vértice 2 es de 100 grados. En el caso del vértice 3, como ya había adelantado, es un ángulo medido de forma interna. Y para el vértice 4 tenemos otro ángulo de deflexión, que sería 180 menos 120, me daría ese pedacito de aquí, que corresponde a 60 grados. En el caso del vértice 5, se determinó el ángulo externo, pero a nosotros nos interesa el ángulo interno. ¿Qué relación existe? Imagínense que en cada punto de eso, ustedes tienen un círculo, y de ese círculo cuentan con la parte de afuera, pero nos interesa la parte de adentro. Entonces, por eso decimos 360 grados menos 148 grados, 1 minuto, 8 segundos. Para un ángulo interno de 211 grados, 58 minutos, 52 segundos. Una vez se determinan los ángulos internos, se procede a su verificación. Y la verificación de los ángulos internos de cualquier polígono viene dado por la sumatoria de n-2 por 180, donde n es la cantidad de vértices que tiene el polígono. Tenemos un polígono de 5 lados, 5 menos 2, 3, 3 por 180, 540 grados.
Entonces procedemos a sumar los ángulos internos que habíamos calculado. Para el vértice 1, 49, 530, 100 en el vértice 2, en el vértice 3, 110, 25, en el 4, 60 y en el quinto, 211, 58, 52. Realizando esa sumatoria nos da 531 grados, 24 minutos, 0 segundos, lo que es distinto de 540. Como nos quedamos por debajo de lo esperado, tenemos un error de medida por defecto. Dígase que nos falta. ¿Cuánto nos falta? La diferencia que hace falta para llegar a 540. Y eso es lo que se determina error angular. El error angular para este caso es de 8 grados 36 minutos, que resulta de restar 540 menos 531 grados 24 minutos. Entonces, dividimos ese error angular entre los 5 ángulos y decimos 8 grados 36 minutos dividido entre 5 vértices o 5 ángulos. Y para cada ángulo vamos a tener una corrección de 1 grado, 43 minutos y 12 segundos. Entonces, como ya ustedes saben, es un error por defecto. Dígase que esa corrección yo la voy a sumar. Bien, entonces el paso 3 corresponde a la corrección de los ángulos internos. Tomando en cuenta cada ángulo sin corregir más la corrección, en este caso volvemos y verificamos que la sumatoria de los ángulos internos sea igual a 540. 540 es igual a 540. Bueno, puedo proceder y seguir con mi levantamiento. Entonces, ya aquí pasamos a el cálculo de los rumbos. Recuerden, los rumbos o azimut siempre se hacen en base a los ángulos internos corregidos. Para este caso, se ha ilustrado como rumbo los que están en color morado y como contrarrumbo los que están en color amarillo. Entonces, se nos da como rumbo conocido el rumbo del vértice del 4 al 5. Recuerden, eso es el rumbo de 4 a el vértice 5 con un valor de sur 35 oeste. La nomenclatura se puede realizar de dos formas: o ponen los literales en los extremos o también pueden ponerlo al inicio. Al final es lo mismo, no importa, lo importante es que ustedes indican la dirección y el ángulo de inclinación. O pueden poner así mismo de dónde parte, cuánto parte y hacia dónde. Entonces, se conoce el rumbo del vértice 4 al vértice 5 con una dirección sur 35 oeste. Sur oeste. Recuerden que los rumbos son los que están en color morado. Entonces, para calcular el rumbo que va del vértice 5 al 1, ya sabemos, o podemos adelantar, que va en dirección sur-oeste. Y viene dado por qué. Bueno, ustedes recuerdan del video anterior donde existe una relación entre los rumbos y los azimut. Entonces, es como que yo pasara el ángulo de inclinación que arrastro del vértice anterior y debo determinar el nuevo ángulo. Entonces, decimos que para calcular el rumbo del vértice 5 a 1, ya sabemos que va en dirección suroeste. Pero ¿de dónde sale eso que ustedes, por ejemplo, ven acá? Yo quiero el valor que va desde aquí para allá, pero yo cuento con
este pedacito y el ángulo entero. Pero a mí me interesa esa parte de acá. Entonces decimos 180 menos el rumbo que va del vértice 5 al 4, dígase el contrarrumbo, más el ángulo 5. Porque yo lo que estoy haciendo es que estoy trasladando ese ángulo o esa inclinación que traigo del vértice 4 hacia allá. Entonces eso me da una dirección del vértice 5 al vértice 1, sur-oeste, con una inclinación de 68 grados, 42 minutos y 4 segundos. Entonces, ahora paso a determinar el rumbo del vértice 1 al vértice 2. Por contrarrumbo, ya yo sé que el rumbo que existe de 1 a 5 es el opuesto que de 5 a 1. Entonces, fíjense que el que me interesa aquí ahora es la dirección de 1 a 2. Entonces pasa lo mismo. Es como si yo trasladara o evaluara un azimut. Yo tengo el ángulo que se forma desde aquí hasta aquí. ¿Que cómo lo tengo? Mira, ustedes tienen el contrarrumbo más el ángulo interno y yo estaría trasladando el cambio de dirección desde aquí hasta allá. Pero como muy bien ya sabemos, el rumbo se mide a partir del norte o del sur hacia el este o oeste. Entonces en este caso, el vértice 1 me interesa el rumbo que va del sur al este. Por eso decimos sureste 180 menos el rumbo que va de 5 a 1, que es este pedacito que está acá, más el ángulo 1, nos da 60 grados 29 minutos 41 segundos. Ahora procedemos a calcular el rumbo de 2 a 3. Para calcular el rumbo de 2 a 3 ya sabemos que aquí va del norte al este. Y por contrarrumbo, si yo estoy en 2 viendo hacia 1, tendría 60 grados 29 minutos 41 segundos noroeste. Entonces, para evaluar el rumbo de 2 a 3 basta con restarle el contrarrumbo al ángulo 2. De ahí es que viene bien expresado acá. El rumbo de 2 a 3 es el ángulo 2 menos el contrarrumbo, que va de 2 a 1. Y eso nos da noreste 41 grados, 13 minutos, 31 segundos. Una vez ya ustedes tienen eso, recuerden que la relación que existe aquí es rumbo contra rumbo, y eso es lo que me va a orientar mejor para determinar uno que otro. Entonces, ya sabemos que el rumbo de 2 a 3 viene en dirección noreste, pues el contrarrumbo de 3 a 2 viene en dirección sur-oeste. Entonces yo tengo ese pedacito de afuera más el ángulo interno menos 180 me va a dar ese pedacito que tengo acá. Como pueden ver aquí, 180 menos el rumbo que va de 3 a 2 más el ángulo 3. Y nos queda en dirección noroeste. ¿Con cuánto? 26 grados 43 minutos 12 segundos. Tengo que poner los segundos acá. Segundos. Entonces, fíjense que ya ahí tendríamos todos los rumbos.
Pero ¿cómo verificamos si eso está bien? Volviendo a calcular el rumbo de partida. Entonces, se nos dio como dato el rumbo de 4 a 5. Entonces, para calcular el rumbo de 4 a 5, tomo mi contrarrumbo, que es decir, el rumbo que va de 4 viendo hacia 3, menos el ángulo 4. Entonces, si tomo el ángulo 4, que tiene un valor de 61 grados, 43 minutos, 12 segundos, le voy a restar el pedacito amarillo, que es de 26 grados, 43 minutos, 12 segundos, y nos da en dirección sur-oeste 35. Y fíjense cómo ese valor es exactamente el mismo valor con el que partimos. Debe de darle lo mismo. En dado caso que difiera un poquito, debería ser por decimales mínimos, pero si trabajaron bien, debe de dar exactamente lo mismo. Entonces, a modo de ejercicio, vamos a utilizar este mismo ejemplo y el otro que dejamos en clase pendiente. Para este yo no quiero que ustedes realicen la conversión de todos esos rumbos que calculamos a azimut y asimismo realicen este ejercicio tomando en cuenta ahora el rumbo conocido, que será el rumbo de 3 a 2 en dirección suroeste, 41 grados, 13 minutos, 31 segundos.